Bueno, ¿qué quiere hablar? Háblame alguno de un contrato. ¿Qué dijeron de lo que vieron? ¿Vieron contratos? ¿Qué tipo de contrato trajo la señora Gaby? Este es un contrato individual de trabajo a término fijo. Ajá. A término fijo. ¿Qué más? ¿Qué otro que diga? ¿Qué otra clase de contrato tuvieron por ahí? ¿Cómo? Un contrato de trabajo individual, ¿cierto? O a término indefinido, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué otra clase de contrato encontraron? Contrato de prestación de servicios. ¿Quién más? ¿Quién más dijo? Yo la vi. Un contrato de aprendizaje. Generalmente esos son para las empresas o los chinos del SENA. ¿Quién más trajo otro tipo de contrato? Un contrato por horas. ¿Qué dice el contrato por horas? Ah, ya, inventando aquí, ¿no? Ojo a eso. Recuerden que es importante. Miren, muchachos, pónganme la atención. Póngame, ¿y qué tipo de contrato firmó? Cuando uno trabaja por horas, también debe tener un contrato. Entonces es un contrato de prestación de servicios, ¿cierto? ¿Estamos ahí o no? Generalmente nos dicen, ¿no? Nosotros, por ejemplo, firmamos una especie de contratos también de prestación de servicios. Los profesores que sean de planta, pues ellos sí tendrán su contrato laboral. ¿Estamos ahí o no? Entonces, es importante, porque les decía que consideran cada uno de diferentes contratos, porque, digamos, los términos que hay ahí, ¿cierto? Pues son diferentes en ciertos momentos, ¿cierto? Pero hay otros que son igual. ¿Listo? Miremos, ustedes tienen un contrato a término indefinido, ¿sí o no? Miremos el encabezado. Vamos a ver solamente el encabezado de ese contrato. ¿Qué dice? La parte superior, sí, donde ustedes llenan ya toda esa cuestión de algo. Eso, cuando uno le dice lea del encabezado, usted lee del título. ¿Sí estamos claros? Cuando vamos a leer las normas aquí, que van a tener que leer unas, entonces ustedes tienen que hacer referencia a qué es lo que estamos hablando, porque pues igual nos puede... Listo, hágale. Dice el contrato individual de trabajo a término indefinido. Primero, nombre del empleado. Segundo, nombre del trabajador. Tercero, lugar, fecha de nacimiento y nacionalidad. Cuarto, salario ordinario integral, valor. Quinto, periodo de pago. Sexto, lugar donde desempeña las labores. Séptimo, dirección del empleado. Octavo, dirección del trabajador. Noveno, cargo u oficio que desempeña el trabajador. Séptimo, valor en letras. 11, fecha de iniciación de labores. Y décimo, ciudades donde han sido contratados los trabajadores. Esos son los 12 puntos que dicen el encabezado. Ajá. Ojo a esto, mire, es importante, ¿cierto? Hay una cosa, yo puedo firmar el contrato aquí en Bogotá, ¿listo? Pero el lugar de desempeño de mi labor puede ser en Barranquilla. ¿Puede pasar o no puede pasar? Sí. Pero hay que ser claro en una cosa, escúcheme para que no le vaya a pasar. Si yo contrato a la persona aquí en Bogotá, ¿cierto? Generalmente ahí dice, dado en Bogotá. Tengo que tener a veces mucho cuidado, desafortunadamente, que no diga dado en Barranquilla. ¿Por qué? Porque de pronto si dice, así yo lo contraté aquí en Bogotá y se ha dado en Barranquilla, firmamos, se tiene que prestar los servicios en Barranquilla. ¿Cómo la vio? Y entonces, cuando uno hace la aclaración, ¿listo? Usted, si el trabajador vive en Bogotá, o donde sea, usted tendría que pagarle los gastos de traslado a la ciudad y hacerse cargo de lo que es la habitación allá por lo menos. ¿Está claro? Y la de su familia. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Aquí ya han varias personas que les han metido unos golazos, entonces porque dice firmado y allá dice como firmado en Barranquilla. Pues cuántico, ¿y usted cuánto fue el sueldo? Que no, me van a pagar 2 millones de pesos. ¿Cuánto vale el arriendo allá? 2.100.000. O sea, ¿está claro lo que estoy diciendo? Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Y hay que hacer la aclaración a las personas porque ya ha pasado, ¿no? Entonces usted dice lugar de prestación de servicio. Ahora, si llegan al acuerdo, entonces lo que les digo, ¿no? Sí, a mí me contratan aquí, yo firmo el contrato aquí, pero me dicen que las labores las voy a desempeñar
en Barranquilla. Si eso lo dice, pues no hay nada que hacer. Ellos saben que tienen que pagarle a uno el traslado, ¿cierto? Todo. Si usted tiene sus corotos, tienen que trasear, tendrá que pagar. ¿Listo? En unas compañías ya han hecho eso, en otras se hacen los locos y que no, que eso está incluido dentro del salario, que por eso es un salario alto. Qué pena, pero entonces no al contrato. Y es bueno que uno lo lea. ¿Listo? Miremos el encabezado de uno de servicios ahí. ¿Qué dice? Dice que entre los inscritos a saber, el nombre de la persona que va a trabajar, mayor de edad, vecino de Bogotá, identificado con cédula tal de Bogotá, quien logra su propio nombre y quien adelanta experiencia a la administradora por una parte. También se pone el nombre del empleador, también mayor de edad, de la misma vecindad, identificado con cédula tal de la ciudad, quien actúa el nombre de representación de conjunto residencial, es un condición de administración y digamos que las actividades que va a desarrollar y como unas características. Primero, el objetivo del contrato, iniciación y creación del contrato, valor del contrato y firma de pago, terminación por incumplimiento, inexistencia de la relación laboral. ¿Cómo? Inexistencia de la Importante. En un contrato de servicios hay que escribir eso. ¿Ya ven eso no? ¿Por qué? Porque es que resulta, por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿cierto? Si yo estoy prestando un servicio, no tengo que sujetarme a un horario. ¿Sí me entiende? Ahorita vamos a mirar, por ejemplo, esos 3 elementos del contrato de trabajo que es fundamental tenerlos claros, porque si no, uno muchas veces puede alegar, le pueden alegar un momentico, pero yo le estoy cumpliendo, ¿cierto? Yo estoy llegando, o sea, me dicen que tengo que estar a las 7, tengo que estar a las 7 aquí, ¿cierto? Y entonces en el momento de indemnizarme usted me dice que no tengo un contrato laboral, y eso también es demandable, ¿no? Hay que tener cuidado en eso. Fundamental. Que dice que no hay un vínculo, no va a existir un vínculo laboral, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, si yo de pronto contrato a un médico, ¿cierto? Y ese médico yo le pago unos honorarios, ¿cierto? Yo no tengo una relación laboral con él. Yo lo que tengo es no tengo una obligación laboral, sino una relación laboral. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Porque el médico simplemente lo estoy contratando a él. ¿Para qué? Para que me haga una cirugía, pues. Listo, me hizo la cirugía, pero yo no le estoy diciendo cómo la debe hacer, ¿correcto? Cómo es que va a abrir, y todo ese tipo de cosas. Hay unos que tocaría decirles también porque bendito sea mi Dios. Qué cosa tan barraca. Hoy en día cuando usted lo operan del apéndice, simplemente es una rayita que le hacen a uno. Pero la mayoría de las personas deja que casi que les caiga peritonitis para abrirle y hacerle esa chaguala que mejor dicho los atraviesan todo y parece que los cosieran con alambre de púas. Eso es complicado. Y una peritonitis, uno cree que porque está joven a uno no le da esa cuestión. Pero una persona de 15, 16 años le puede dar esa cuestión. Y a veces no sabe, ¿no? Porque uno es muy dado a automedicarse. Ay, me está doliendo aquí. Ay, me duele. Quizás el cara de gallina nunca dice qué es lo que le está pasando. Cuando va al médico ya de pronto va demasiado tarde, ¿cierto? Entonces, pero si yo te contrato, vuelvo respecto a un médico, yo no tengo una relación laboral, ¿cierto? Pero si yo contrato a una secretaria, le digo, usted tiene que venir, todos los días tiene que estar aquí de 8 a 5. Le pago, ¿sí o no? Y le digo cómo tiene que hacer las cosas, ahí se habría un contrato de trabajo o una obligación laboral. ¿Listo? Por eso es que es importante tener claro eso. ¿Listo? ¿Qué otro contrato, otro tipo de contrato por ahí? Ahorita miramos los... Término fijo, miremos ese término fijo. Ojo que hay unos términos fijos, vamos a escuchar ese término fijo, pero hay unos términos fijos que dicen menor a un año, algo así, creo que dice contrato de trabajo por un periodo inferior a un año, ¿sí o no? Hay otro que habla de meses, ¿correcto? A veces, cuando uno quiere contratar a una persona, y de pronto, pues, como las hojas de vida y el papel aguanta todo, ¿sí o no? Uno dice mentiras, y de pronto el patrón también le está diciendo mentiras. Entonces, de pronto cuando vemos ese periodo de prueba, para ese periodo, es importante el periodo de prueba, es para que yo sepa si en realidad lo que me dijo el patrón o mi empleador es cierto, y también para que el empleador se dé cuenta de si en realidad lo que yo dije es cierto también. ¿Listo? Porque aquí por ahí me dijeron ayer, no, lo que pasa es que enviaron una muchacha aquí que aprendió contaduría y no sé qué, y fueron y al otro día la echaron porque no sabían nada. Me hicieron dar risa, pero pues me pareció delicadísimo. ¿De dónde es esa vieja? Me regresa, no les digo.
Menos mal que no era aquí, pues de una vez para que quede tranquila, ¿cierto? Pero uno dice, se ponen molestos porque les ponen a hacer trabajos y cuando de pronto tienen que desempeñarlos, no tienen la capacidad para hacer. ¿Listo? Entonces, ¿qué es mi recomendación? Lo que le decía ya Miguel Ángel Cornejo, hay que trabajarle a esto, trabajar. Con eso usted adquiere en un momento determinado, ya adquiere el dominio de la situación. Si no, es difícil, ¿cierto? Porque cuando uno no hace las cosas, sino que las copia, pues no tiene nada que preguntar, generalmente, ¿sí o no? Pero si uno les está haciendo algo y se le presentó algún inconveniente, créame que usted pregunta, mire, me pasó esto, puede ser a un compañero, al profesor, a otro, que sea. ¿Estamos ahí o no? ¿Para qué? Para que puedan aprender. Y tenemos que ser claros aquí. Discúlpeme que les diga, pero generalmente las universidades aquí a nosotros nos capacitan para ser empleados. Toma, yo por eso es que les amargo tanto la vida diciendo, usted ya piensa en ser un emprendedor, en ser un propietario, en tener su propio negocio. Porque la mayoría es para eso, ¿cierto? Para empleados. Bueno, excepto los de César, ¿no? Los de aquí al frente, que eso ya saben que para qué están estudiando. Ellos estudian para hacer alta gerencia y todo ese tipo de cosas que ustedes de pronto ven las patinetas esas en las que llegan todos los días ahí, que esos carros tan feos, ¿sí o no? Entonces, esos son de César, no son de aquí, tranquilo, no se preocupen. ¿Listo? ¿Estamos ahí o no? Ahora sí. Veamos el encabezado. El empleador y el trabajador, ambas mayores de edad identificados, como ya se anotó anteriormente con el acto de trabajo a término fijo regido las siguientes cláusulas. Primero, lugar de trabajo. Ojo a esto, ya empezamos, ¿cierto? Lugar de trabajo. Y siempre hablamos, esos ítems que ustedes ven ahí, esos 5.12 puntos, generalmente son cláusulas, ¿no? Esas son las cláusulas, lean. Lo que pasa es que uno con el afán, a veces de conseguir el trabajito, no lee, ¿sí o no? Si no, firme ahí y tenga para que llegue. Listo. ¿Cuáles son las cláusulas? Lugar de trabajo. Listo. Segundo, funciones del empleador. Se contrata al trabajador. Tercero, elementos de trabajo. Cuarto, obligaciones del contratado. Quinto, término del contrato. ¿Término de qué? ¿Cómo es el término fijo, sí o no? Ya, ojo que tengan una aclaración. Listo. Sigue. Sexto, periodo de prueba. Sí, tranquilo. Séptima, justos causas para despedir. ¿Justas causas? Por ejemplo, que sea ladrón, le doy una nomás. Después le doy otra porque son muchas, ¿cierto? Salir y estar rajando el patrono, por ejemplo, eso es otra. ¿Sabían eso o no? Llevarse una hoja. Le puedo meter hurto continuado. ¿Cómo la veo? Hay un poco de cosas que uno a veces las hace inconscientemente, repito, ¿cierto? Yo a los auxiliares me acuerdo que en la oficina les decía, jefe, ¿me puedo llevar una hoja? Pues ya, pero también les hacía la aclaración, ¿cierto? Son 12, ¿sí o no? Todos los 12, si yo le doy una hoja a uno, todos los 12 se puede llevar una hoja. ¿Ustedes qué opinan? Sí, están facultados para todos pedirla, ¿sí o no? ¿Correcto? Y 12 por 12 da 144. En 12 días ya me han pedido 144 hojas, ¿o no? ¿Cierto? Entonces, se perdió una red nueva. O se utilizó. Pues. ¿Estamos ahí? Y uno a veces no se da cuenta. Lo que más se pierde en las empresas o en los escritorios son los severos. Qué cosa tan irregular. Y eso que lo marca uno por todos lados, ¿sí o no? ¿Estamos? Pero eso también, vuelvo, repito, en esas, yo a veces les digo a las personas cuando estamos sobre todo en la parte de derecho, les digo, que pues es que usted sí lleva una hoja, al otro día otra, y al otro día, y está el jefe personal ahí observándolos. ¿Qué le podemos hacer a esta persona para echar lo que ya me tiene aburrido? Metámosle hurto continuado. Ahí los cámaras está que todos los días está sacando hojas. ¿Sí o no? Y tenga para que llegue. Por una infeliz hoja se puede dañar todo. ¿Listo? Dale. El salario fundamental, que me digan cuánto me van a pagar. Claro. Lo que le decía ayer, ¿no? Yo le dije que le pagaba, ¿cuánto fue? 2 millones, pero en 4 meses. ¿Sí o no? Es que usted no escuchó bien. Y los demás no van a decir, no, sí, usted dijo. Póngase de apoyar y verás cómo le va. Listo, dale. Noveno, trabajo de Estado dominicano. Décimo, horario del trabajador. Décima primera, afiliación y pago de seguridad social. Décima segunda, prórrogas. Décima tercera, modificaciones. Décima cuarta, efectos. Listo.
es un contrato a término fijo. ¿Sí o no? Ese contrato es muy parecido al de término indefinido y muy diferente al de, el de prestador de servicio. ¿Estamos claros? Porque fíjese que le está hablando de todo, cuáles son las horas extras, todo este tipo de cosas que en un momento se pueden presentar, ¿no? A veces hay contratos de esos, lo que les decía de las horas extras, que dicen que usted entra pero no sabe cuándo sale, ¿cierto? Sabe cuándo entra pero no sabe cuándo sale, porque usted es un personal de manejo y confianza, le empujan a uno ese gol ahí. Entonces, allá donde está esa cláusula dice, por ser personal de manejo y confianza, ¿cierto? Es claro que no habrá, en el momento de requerirse, escúcheme bien, ¿no? No habrá pago de tiempo extra. ¿Listo? Y entonces, ¿qué pasa? Yo firmé. Y resulta, bueno, dice, en caso de requerirse, y todos los días se requiere que me quede por dentro. ¿Sí? Entonces también tengo. ¿Toma yo no? Muy bien. Cuando hay contratos a término fijo, como en ese caso, ¿cierto? Generalmente el periodo de prueba, ya vamos adelantando, no importa. Los periodos de prueba no pueden ser superiores a ¿cuánto? A la quinta parte del contrato. ¿Está claro? Por lo general, en los otros contratos son 2 meses. No puede exceder de 2 meses. ¿Listo? Generalmente. Escúcheme lo siguiente. Ahora, resulta que si una persona, ¿cierto? Si una persona ya ha trabajado 1 año, qué sé yo, ¿cierto? Y como es un contrato a término fijo, y de pronto no le cayó muy bien al gerente o alguna cosa, ¿cierto? Yo necesito salir de esa persona, ¿cierto? Apenas se termine el contrato. No voy a, porque como ahí también le colocan, o sea, de renovación, entonces puede decir de renovación automática, ¿cierto? O mejor dicho, los contratos a término fijo se renuevan automáticamente, si no hay nada que esté escrito, ¿cierto? ¿Está claro? A un personaje lo contrataron, alma bendita, se murió ya, auditor, ¿cierto? Y encontró ciertas cosas en las contabilidades, pues él hacía me acuerdo sobre todo cuando se tenía que hablar de la seguridad social que le descontaban al empleado, pero no pagaban. Eso pasó en muchas empresas, ¿cierto? Cuando el famoso seguro social, ¿correcto? ¿Y qué pasó? Entonces el hombre hizo el documento y comenzó ya a estrellarse con la parte de la gerencia. Correcto, pues usted tiene que dejar revisando tales y tales cuestiones, no se evidencian pago de 2.800 millones de pesos al Seguro Social por concepto de la seguridad social. ¿Listo? Todos sabemos que si la persona no es asegurada, la empresa tiene que correr con todos los gastos. ¿Listo? Entonces eso es fundamental tenerlo, eso es parte de seguro también de la empresa. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, ¿qué sucede? Ese señor dejó la documentación y como no le cayó bien a ese personaje, pues mencionó esa parte, ¿cierto? Hubo un personaje que estuvo ahí pendiente y resulta que tuvo que viajar, ¿cierto? Que supuestamente le habían dicho que estuviera pendiente y se renovó el contrato automáticamente. A los 3 días, era un contrato, creo que tampoco era mucho, era como 1.500.000 mensuales en ese tiempo. A los 3 días llegó el hombre, se dieron cuenta, no se avisó, ¿cierto? Y el contrato se activó, se renovó. ¿Por cuánto? Por otro año. Y el gerente no lo quería ver. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Como todos supieron que el hombre era amigo mío, entonces me dijeron que le dijera a mi amigo que pasa, que tranquilo. Entonces yo le dije, yo no puedo. Pues yo soy contador, ¿cierto? Él es mi amigo. Y lo que usted me está diciendo es un delito, eso no se puede hacer. Llámenlo a él, yo con mucho gusto le digo que venga y ustedes hablan con él, a ver. Y él dijo, no, que si quiere que me vaya, yo sí me voy. Pero entonces indemníceme. Perdón, el gerente dijo, indemnícelo, no sabía qué era. Total, perdón, 1.500.000, pues ellos mirarán como loco. 18 millones de pesos les tuvieron que dar a mí. Porque es el tiempo, en los contratos a término fijo, es el tiempo que pase para que se cumpla el contrato. Y acaba de arrancar, le pagaron, ahí se ganó 18 milloncitos. ¿Delicado? Sí. ¿Para qué? Pues para la empresa, ¿o no? ¿Estamos? Claro, no, y él simplemente creo que va a comprar un apartamento y una vez lo liberó. Pues sí, fue vivo. Lo liberó en ese tiempo y toda esa cosa. Me dijo, yo hice esto con la plata. Y entonces hay que tener mucho cuidado con el tipo de contrato. Es preferible a veces hacer esos contratos, por ejemplo, a 2 meses y si está bueno, entonces
usted lo renueva y ese tipo de cosas, ¿cierto? Porque ustedes también van a hacer cálculo aquí y esos periodos de prueba que me parece que es fundamental. ¿Listo? Entonces, ojo a esto. Vamos a mirar aquí una cosita y ya hablamos de todo ese enrollo. Ya ahorita aquí para compartir esta vaina, como este celular a veces no quiere funcionar. Es esto. Y entonces le damos. El artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo define el contrato de trabajo como aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Los contratos de trabajo se pueden clasificar según la forma y según la duración. Los contratos de trabajo según la forma pueden ser es el acuerdo de voluntades que se manifiesta oralmente y donde se plantean las condiciones del trabajo, el sitio donde ha de realizarse la labor, la cuantía, la forma y periodicidad del pago. Es tan válido como el escrito y no tiene periodo de prueba ni tampoco puede pactarse a término definido. No puede hablarse de contratos verbales a término fijo. Es aquel que se celebra por medio de un documento que debe contener la identificación de las partes, el domicilio, lugar y fecha de celebración del contrato, la cuantía de la remuneración, su forma y periodos de pago, duración del contrato, duración del periodo de prueba y las causas de terminación del mismo. Artículo 46, Código Sustantivo del Trabajo. Es cuando se pacta desde un principio cuánto tiempo va a durar el contrato. Aunque el plazo inicial puede ser prorrogable, dicha prórroga no puede superar las 3 veces. Es cuando la vigencia del contrato es indefinida porque tendrá vigencia para las partes mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo. Aunque no existe una norma que consagre esta modalidad, se entiende que se prolongará en el tiempo el contrato hasta que la labor por la cual se fue contratado se termine a satisfacción. Es aquel contrato de trabajo de corta duración, no superior a un mes. Son contratos de trabajo que no se pueden enmarcar dentro de la clasificación clásica, pero que dinamizan y contribuyen a la dinámica social y económica y son el contrato de aprendizaje, el contrato de prestación de servicios, el teletrabajo, el empleo de emergencia, fue creado por la Ley 1450 de 2011 a raíz de la emergencia económica, social y ecológica como consecuencia de la ola invernal. ¿Listo? Ahí mi doctor, entonces ahí como un resumen básicamente de lo que son los contratos, ¿cierto? Pero hay una cosa bien importante ahí. ¿Qué nos dijeron del contrato verbal?
¿Qué le iba a dar validez al contrato escrito? ¿Sí o no? ¿Sí tiene eso o no? O sea que yo puedo hacer un contrato de verbal. ¿Sabes qué opinan? Eso es correcto. Lo puedo hacer, pero yo no se lo recomiendo a nadie. ¿Está claro? Porque recuerden que es la forma de voluntad, ¿sí o no? Te voy a pagar todo lo que me. Claro, ¿cierto? Su labor es hacer eso. Eso es lo que dice usted. No tiene brazos, ¿cierto? No puede trabajar de una obra con un contrato verbal. Por eso es que muchas veces en los contratos, a término indefinido, pues la gente no lo suscribe, porque si es un contrato verbal, se entiende que es indefinido. ¿Estamos ahí? Pero ¿qué pasa? En el caso de haber algún conflicto o alguna controversia, ¿cómo yo hago? ¿Cierto? ¿Cómo pruebo cuándo empezar a trabajar? ¿Cómo pruebo, cierto? En un momento determinado, cuánto fue lo que acordamos que me pagaban? ¿Cómo pruebo el lugar de donde voy a desempeñar mi labor? Sí, todos los agravantes que tiene eso. Yo siempre le digo, sí, hay que pensar, es que el contrato de trabajo yo lo puedo tener verbal. Nosotros verbalmente hablamos con el señor y el señor me dijo que yo iba a ser la administradora, una compañera de ustedes, que iba a ser la administradora, ¿cierto? Y que básicamente mis funciones, pues eran lo mirar la caja, los arqueos y todo ese tipo de cosas, pero como no había nada escrito, y que le iba a pagar en ese momento, me acuerdo tanto, 800.000 pesos. Terminó pagándole 400, ¿cierto? Pues, ¿quién no se molesta si le dicen que le van a pagar 800 y le pagan 400? Y eso fue hace más o menos unos 15 años. Eso era práctica, ¿cierto? Mejor. Era más, 800 eran más plata que hoy en día. ¿Listo? Así de sencillo. Entonces, comenzó, ¿cierto? Todos los días al choque. Y en un momento determinado, pues, ella tenía a su mamá enferma. Y le tocaba, como dicen, ¿no? Agachar la cabeza y aguantarse. Se aguantó tanto que el hombre después la mandó de mesera, luego la mandó hasta lavarlo el baño, ¿cierto? Eso pasa, para aburrirla, normalmente, ¿cierto? Entonces, pues cuando ella me dijo, ya estaba en toda esa tragedia, le dije, me dice, ¿usted qué me aconseja? Renuncie, váyase. ¿Y qué más le aconsejo yo? ¿Sí o no? Uy, no, pero es que me dice, mire, China, usted, lo que pasa es que lo que decíamos, no cree en usted, no se tiene fe. Y si uno no se tiene fe, no espere que los demás le tengan fe. ¿Sí o no? Usted sabe, sí. Va a pedir a una paisa, ¿no? Dijo, pues sí, pero es que a mí me da miedo. Dije, no le dé miedo de nada. Usted todavía no tiene... Usted tiene que morirse usted también, ¿sí o no? Pues acostúmbrese que se va a morir. Yo sí, como estoy acostumbrado a morirme todos los días, yo ya no me da miedo casi nada. Uno no sabe cuándo se va a quedar, ¿sí o no? Pero usted lo que sí tiene es que cortar esa relación porque esa relación es muy tóxica. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué digo? Sí, voy a hacerlo. Y tomó la decisión y se retiró. Hoy en día, gracias a Dios, tiene una inmobiliaria. Le ha ido muy bien. ¿Listo? Por ahí llama a esa joder, a dar las gracias, pero bueno. Pero es que esas son las cosas que uno tiene que hacer. Y, claro, entonces el ya tiene su inmobiliaria, mejor dicho, se gana un poco de plata. Claro. Se quitó el problema eso. ¿Cierto? Y ella arrancó siendo auxiliar contable. Entonces, uno puede hacer las cosas. Claro, pues obviamente eso. Mire, uno tiene que aprender todos los días. Necesariamente, ¿cierto? Uno tiene que estarse capacitando todos los días. Yo generalmente sí hago eso, porque me toca. Sobre todo por las empresas, y las empresas llaman a preguntar cosas ahí, uno a veces doy, pero toca hacerlo. ¿Cierto? Uno dice, no, ya por fin terminé de estudiar. No, uno jamás terminará de estudiar, porque siempre este mundo está en evolución, ¿cierto? Si nosotros no hubiera sido por la pandemia, de pronto muchos ni manejaríamos todavía el teletrabajo ni esas vainas. Eso fue lo que aceleró, ¿cierto? El teletrabajo. Y además que las personas, nosotros, comenzáramos a ser más amigables con los sistemas, ¿cierto? Yo me acuerdo que yo trabajé con Skype, o vengo trabajando con el Skype más o menos hace unos 18 años. Y aquí, pues claro, cuando es, uy, qué novedad, yo, ¿cuál novedad? ¿Qué es eso? A nosotros nos sirvió muchísimo porque teníamos que reunirnos a veces en Caracas, o que tenemos que ir para Lima, a hacer las reuniones de las juntas directivas. Y entonces con el Skype nos ahorramos toda esa plata.
Allá la empresa, porque siempre se sabe que, ay, no, que es que como es el gerente, no sé qué, entonces que hay que atenderlo en Telvena, entonces lo atiendan en su casa y más bien conéctese ahí en Skype y ya. ¿Sí? Y eso le sirvió muchísimo a la compañía. Muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Sí, entrémonos allá en la parte, póngale nómina y prestaciones sociales, ¿cierto? Nosotros tenemos que hablar de una cantidad de tópicos porque pues obviamente tienen que ver, ¿cierto? Con lo que es la nómina en realidad, ¿cierto? Y en además de las arandelas que tenemos que irle colgando, pues vamos a mirar unas cositas ahí bien interesantes. Entonces decimos objetivo general. Conocer los parámetros para la elaboración de una nómina, coma, liquidación de prestaciones sociales y la liquidación de prestaciones sociales y la liquidación del contrato de trabajo, coma, codificado de acuerdo a un catálogo de cuentas. No, catálogo de cuentas, como le quieran colocar. De acuerdo a un catálogo de cuentas, plan de cuentas, cartilla de cuentas, como lo quiera llamar. ¿Estamos ahí? Y fundamentalmente, pues ahí no es, porque usted creo que la mayoría tiene ese famoso plan único de cuentas, o si no lo puede uno bajar, allá los coloca uno también en la clase para que lo puedan tener ahí digital, ¿cierto? En PDF, entonces ahí lo pueden consultar. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, ¿por qué hablamos de plan catálogo de cuentas? Ya no les hablo del plan único de cuentas para comerciantes porque eso no es obligatorio ya, Hoy en día usted puede tener su catálogo de cuentas que quiera. ¿Listo? Lo que pasa es que los que somos medio inteligentes, la mayoría de los contadores, pues seguimos con el plan de cuentas. Lo que hicimos fue que ganamos las normas internacionales y simplemente las trajimos, las que nos servían a la contabilidad. ¿Para qué me pongo ya a traer todas las normas internacionales y yo, por ejemplo, no recaudo plata de nadie? No tiene sentido, ¿cierto? Que siempre he criticado la parte de cómo se implementaron las normas internacionales aquí. Es por eso, porque arrancaron primero por las grandes compañías, ¿cierto? Las emisores y no sé qué. ¿Y cuántos uno comienza a mirar? Pero ¿cuántas grandes compañías hay aquí? Son muy poquitas. Aquí lo que abundan, ni siquiera hay pymes. O muchas pymes, pues muy pocas pymes. Lo que hay es microempresas, ¿correcto? Porque uno siempre las mide pues por el número de empleados. Y hay aquí muchísimas compañías que de pronto tienen 4 o 5 empleados. ¿Sí me entienden? Hay otras que las metieron en la categoría de las pymes porque tienen 11. Así fue la primera clasificación que se hizo. Hasta 10 era microempresa, ¿cierto? Y tocaba presentar una información. Cuando ya tenía 11 ya se pasaba a las pymes. Ya me preguntaban a veces, ¿qué hago? Pues he hecho uno. Porque es que es más trabajo el que hay que hacer con una pyme. ¿Sí me entienden? Claro, se pasaba al grupo 2. Son las pymes, ¿cierto? Y entonces el trabajo es mayor, claro, tiene que presentar otro tipo de informaciones. ¿Listo? Eso es. Pero pues igual, la mayoría aquí somos, o hay, microempresas. Pueden tener 8 o 9 trabajadores, pero son de microempresas. ¿Listo? Y casi todas, eso es otro cuento, son familiares. Por ahí tengo un señor que se compró un negocio, tuvo un socio, entonces el socio cada uno puso ya 450 millones de pesos para comprarlo. Y se murió uno de ellos. Y tiene 5 hijos. Y ahorita los 5 hijos quieren llegar a mandar todos. Entonces la única solución es que le vendan o que él venda. Más fácil, y no se va a amargar la vida, porque ya es un señor de antes. Le dije yo, pues yo considero venda esa vaina, o que le compren, o que ellos le vendan, ¿sí o no? Y se acabó. ¿Estamos? Muy bien. Objetivos específicos, pongamos unos específicos ahí. El primero, que ya lo hicimos, ¿cierto? Fue describir el origen de la legislación laboral en Colombia. Describir el origen de la legislación laboral en Colombia. Ya por ahí les voy a poner de todas maneras un documentico completo para que lo lean. Segundo,
describir el origen de la legislación laboral en Colombia. Segundo, conocer el concepto de la nómina y las prestaciones sociales. Y las prestaciones sociales. Tercero, aplicar normas vigentes de la legislación laboral vigentes. Aplicar normas vigentes de la legislación laboral en la elaboración de la nómina. ¿Listo? Y tenemos que tener claro, por ejemplo, el salario mínimo mensual legal vigente, el auxilio de transporte y todo ese tipo de cosas porque tienen que estar vigentes. En la elaboración de la nómina. Tercero, cuarto, liquidar prestaciones sociales de acuerdo con las normas que las establecen y regulan. Con las normas que las establecen y regulan. ¿Sí pudieron bajar el informativo que hay de nómina o no han visto? Ah, y antes de que se me olviden, menos mal que me acordé. Hay unos personajes que no se han inscrito en la plataforma. Uno, que no se han inscrito en la plataforma de notas. Por favor, inscríbanse en esa plataforma porque si no van a tener problemas. ¿No vieron? Allá ustedes en la plataforma de notas y una vez ahí aparece un tutorial para que ustedes lo sigan, ¿sí? Pero de aquí la mayoría ya se inscribieron. ¿Cómo yo no? Por favor, ayer no, cero aparecen ahí. No, en ninguno se ha escrito, o hasta ayer por lo menos, a la edad que lo miro. ¿Todavía no les aparecen? En la de notas, pero ya aparecen. Pero ya intentaron meterse por contabilidad y esa cuestión, no, por auxiliar contable. Ah, entonces hay que decirle a esta vieja. Diga que cómo hacen a Nubia. Que cómo hace que el profesor está que les amarga la vida diciendo que usted no se ha matriculado en la plataforma de nota, pero no las ha dejado. Porque es que si no se les olvida, póngame cuidado. Después se olvida y es un problema. Entonces usted llega y una vez escribe, si tiene, ojo, escúcheme, ponga cuidado, escúcheme lo siguiente, si de pronto usted se va a escribir, porque puede pasar, y le presenta algún inconveniente, pues usted ya sabe que tiene un inconveniente y de una vez lo arregla, pero si deja todo para el último, puede tener mayores inconvenientes. ¿Listo? ¿Está claro? Muy bien. ¿Qué otra cosa también les dije? No se les olvide cuando paguen, guardar los recibitos, no los boten hasta que tengan el diploma debajo del colchón, ¿no? Porque si no, algo puede pasar, y entonces ya tienen. Aquí ya le ha pasado a personas que se han botado los recibos, a una muchacha ya estaba en octavo semestre, me dijo, no, profe, que yo aparezco y es que no he pagado el sexto semestre. Déjenme ver los recibos. No tengo. Ah, no ha pagado, ¿o no? ¿Cómo usted comprueba que sí pagó? Con los recibos? ¿Listo? Usted hace la consignación, se va al frente le tienen que expedir un recibo. ¿Sí se los están entregando? ¿Sí o no? Sí. ¿Está claro lo que estoy viendo? Allá usted que paga, el hecho que usted pagó y que no sé qué, no, usted tiene que llevar el comprobantico, yo no sé si les piden el original, una copia, no sé qué, y allá les expiden un recibo y a ese recibo de caja o comprobante de ingreso, no sé cómo hizo. Pues usted tiene uno ahí, compadre. ¿Tiene el de acá, el que le entregan acá? Mire, ahora un momentico ahí para adelante, así para que todo el mundo lo vea. No importa que se haya pagado poquito, pero no importa, ese es el recibo. ¿Listo? Ustedes tienen que tener ese recibo. No es la copia del banco. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Si ya pagaron en el banco, van y lo llevan allá. Por eso, tienen que coger la consignación y llevarla allá para que le den su recibo. Porque es que, mire, todos pagan igual. ¿Sí o no? Es muy complicado saber que pagó usted de los 5,000 que hay aquí.
Es difícil, en cambio usted lleva y hacen su recibito y usted ya tiene su recibo. Y guardan ese archivito. Ustedes todavía en los contables ya saben cómo guardar un archivo. ¿Estamos ahí o no? ¿Y ahora sí? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora más tarde, no se preocupe por eso. Pero que lo hagan hoy, ¿no? Y me falta el otro. Quinto, determinar las diferentes jornadas de trabajo. Determinar las diferentes jornadas de trabajo. No, señor. Quinto. Yo sé que usted tiene sueño, pero no se llama. Determinar las diferentes jornadas de trabajo y liquidar horas extras. ¿Listo? El hecho de que no nos pagan a nosotros no significa de que no debemos saber, no tenemos que saber cómo se hace. Tiene que saberse, ¿sí o no? Muy bien. Además que ahí es cuando todo el mundo comienza a desfilar aquí en el tablero. Y es cuando yo comienzo a reírme. Digo, mentiras, cuando comienzo a mirar cómo vamos. Listo. Muy bien. Ojo. Marco, coloco un titulito que diga marco legal. ¿Listo? Si bien es cierto que el Código Sustantivo de Trabajo, ¿cierto? Rige la mayoría, todo lo que tiene que ver con la parte de la hora, pero pues nosotros no tenemos el tiempo para meternos en todo el articulado, pero sí hay unos que son fundamentales. ¿Listo? Por ejemplo, entonces, marco, ¿qué vemos? Marco legal, entonces Código Sustantivo de Trabajo. Sí, o subtítulo, pongan un subtítulo ahí, no se me estrese. Pues. ¿Listo? Y entonces empiezo. El artículo 22, póngala ahí, entonces, artículo 22, 2 puntos. Definición de contrato de trabajo. De contrato de trabajo. Artículo siguiente, ¿no? Artículo 22 y 23. Elementos esenciales del contrato de trabajo. Artículo 37. De trabajo. Artículo, ¿qué dijimos? 37. Clasificación del contrato de trabajo por su forma. Del contrato de trabajo por su forma. No diga el contrato por su forma porque hay muchas cosas, muchos casos de contrato, ¿sí o no? ¿Listo? Artículo 38. Contrato verbal. Artículo 39. Contrato escrito. Artículo 45. Duración de un contrato de trabajo. 45. Artículo 45. Duración de un contrato de trabajo. Artículo 45. Duración de un contrato de trabajo. El artículo 46. Perdón, sí. El artículo 46 es contrato a término fijo. Artículo 47. Duración indefinida o contrato de duración indefinida. Bien. Artículo 51. Suspensión del contrato de trabajo. Artículo 57. Obligaciones especiales del empleador.
del empleador. Sí, señor. Artículo 58. Obligaciones especiales del trabajador. Artículo 59. Prohibiciones a los empleadores. Prohibiciones a los empleadores. Artículo 60. Prohibiciones a los trabajadores. Artículo 61. Terminación del contrato de trabajo. Artículo 62. Terminación del contrato por justa causa. Artículo 64. Terminación unilateral del contrato de trabajo. Terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa. Cuando hablamos ahí, básicamente la terminación unilateral, pues quiere decir que cualquiera de las partes lo puede terminar. ¿Sí o no? No necesariamente se tiene que dar alguna de las condiciones que están prescritas en la ley para que yo renuncie. Si estoy aburrido, me voy. ¿Cuál es el problema? ¿Sí o no? No hay justa causa. Estoy trabajando bien, me están pagando bien, pero no quiero trabajar más. ¿Quién digo que? Yo. Me tratan muy bien. ¿Puede pasar o no? Claro, me tratan muy bien. Pero me quiero ir. Sí, estoy mamado ya, estoy estresado ya aquí en esta empresa y se va. ¿Listo? Obviamente, pues uno tiene que ser agradecido, no dejar el puesto tirado, ¿no? Porque le meten abandono de puesto de cargo de ese. Pero sí pasa, sí. Yo me acuerdo, yo por ejemplo, cuando me retiré de eso, yo me fui sin justa causa. Me cansé, me voy, ya me voy a graduar, entonces necesito ir a hacer otras cosas. Sí, de una, pasé ahí. ¿Cuánto duré? 9 años, 9 meses, 22 días. ¿Cómo es? Que ya estaba cansado. Yo dije, no, si llego a los 10 meses no me conocerían ustedes porque me había vegetal allá, no hay, no. Sigo, más bien. Artículo 76. Definición del periodo de prueba. Sí, señor. Artículo 158. Mire todos los que le regalé ahí, para que no llore tanto. 80 y pico ahí. Jornada de trabajo. Artículo 158, jornada de trabajo. Artículo 159. Ese es el de trabajo suplementario. Artículo 160. Trabajo ordinario y trabajo nocturno. Ordinario. El trabajo nocturno. Y artículo 161. Duración. Jornada máxima legal. Duración, jornada máxima legal. Entonces, básicamente, digamos que ahí estará como condensada, ¿cierto? El marco legal en que nos vamos a mover, porque pues obviamente tenemos que saber
Por ejemplo, ¿por qué se puede dar por terminado? ¿Por qué se puede suspender? ¿Cuáles son las causales de suspensión de un contrato de trabajo? Una cosa es suspender y otra cosa es liquidar. Ahorita hay un problema tenaz con el justo y bueno, ¿no? Ya baila, ya, y están debiendo como que no sé si son 2 billones de pesos entre empleados y proveedores. No sé, yo pensé que eso era más fuerte esa cadena, pero pues igual ya todo pasa, ¿sí o no? Entonces ahí no hay nada que hacer. ¿Listo? Muy bien. Es que vamos punto aparte, entonces ahí ya está para qué. En contabilidad. En contabilidad, coma. La nómina son los pagos, podemos hablar, ¿no? Semanales, coma. Quincenales o mensuales. ¿Listo? De pronto, por ahí, yo no sé si ustedes han escuchado que hay personas que les pagan cada 10 días. Pues yo me acuerdo que una señora decía que era una década, pues eso no es una década, pero sí hay pagos también, ¿cierto? Usted puede pagar semanal o cada 10 días, ¿cierto? Catorcenal. Ya les doy un ejemplo de esos catorcenales, ¿cierto? Mensual, quincenal. Hoy una de estos, cuando usted, por ejemplo, a mí me están pagando semanal o me pagan catorcenal, o sea, cada 2 semanas, ¿sí o no? Como nos toca a nosotros a los oficiales de construcción. Bueno, a los ayudantes, no nos pongamos en nivel todavía. A los ayudantes nos pagan así, ¿sí o no? Semanal, ¿cierto? Pero puede ser que a la gente de administración le paguen catorcenal o le paguen quincenal. ¿Listo? Si a mí me pagan catorcenal, ojo, cada que yo elabore una nómina, soy un esfuerzo similar. ¿O no? Si yo tengo que pagar cada semana, pues tendré que hacer 4 nóminas, ¿sí o no? Si pago cada 10 días, entonces 3. Si pago cada 14, tendré que hacer 2. O si pago cada 15. O bueno, sí. Yo puedo, en una empresa que está trabajando, me comenzaron a pagar semanal. Ahí no hay problema, ¿cierto? Descubrieron que era mucho trabajo, ¿cierto? Entonces ahora le vamos a pagar catorcenal. ¿Listo? Hasta ahí no hay ningún problema. Pero como a los de la oficina le pagan quincenal, entonces todo el mundo, a nosotros los operarios, entonces nos van a mandar también quincenal. ¿Hasta ahí estamos bien? Muy bien. Ojo a lo siguiente. Cuando a mí me pagan cada 7 días o cada 14 días, en la última pago me deben pagar, ¿cierto? Si me están pagando cada 15 días, me deben pagar 20 días, o si el año es bisiesto, me tienen que pagar 21 días. En los dos efectos, que me paguen quincenal, perdón, que me paguen semanal o catorcenal. Quincenal no, porque ya estoy por dentro. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque a mí cuando me pagan, a mí me pagan los 15 y los 30. O sea que si uno mira el mes comercial es de 30 días. ¿Sí o no? ¿Estamos ahí? En el año nos pagan 360 días. Por eso es que se dice que la parte comercial son 360 días. Señor. ¿Cómo? No, sí, claro, pero generalmente siempre nosotros nos pagan en lo que ya hemos trabajado. O sea, a ti te están pagando pagos vencidos, ¿cierto? Puede ser cada quincenal, pero te lo pueden pagar a los 7 días, a los 14 o a los 15. ¿Listo? Entonces, si yo venía trabajando a 7 días y me pasaron a 14, todavía, ¿cierto? En la última me tienen que pagar 6 o 7 días adicionales. Cuando... ¿Cómo? En la última quincena del año, sí, tienen que pagarle así. ¿Por qué? Porque cuando a uno le pagan 15 y 30, le pagan 360 días. Cuando le pagan a uno 7 o 14, le están pagando los 365 días o los 366. ¿Cómo la vieron? Porque ya, a mí me pueden pagar, yo era arrancado que me pagaban cada 7 días, pero ya tengo un derecho adquirido. Escuchen lo que estoy diciendo. Ese es un derecho adquirido. ¿Listo? Es lo mismo que, por ejemplo, cuando yo trabajaba en Suiza, a nosotros nos daban, creo que era como 1.000 pesos para el transporte en flota, porque ya en ese tiempo no llegaba bus, había un bus que llamaba Puerto Grande, pero pasaba cuando, quién sabe cuándo. Nunca pasaba. Entonces nosotros nos daban auxilio de flota, transporte en flota, ¿cierto? Hasta que nos sacaran hasta Fontibón. Entonces, esos 1.000 pesos que nos daban a nosotros,
siempre nos los pagaron, porque ya teníamos un derecho adquirido. Pues ya cuando pusieron las rutas y toda esa cuestión que uno se podía ir en bus en ese momento como que valía, no sé, 100 pesos. Ya no había nada que hacer, tenían que seguirme pagando 1000 pesitos, porque ya tenía el derecho adquirido. ¿Estamos claros? Y además era parte de la nómina. Entonces, uno tiene que tener cuidado con eso porque también les puede llegar esa situación. ¿Cierto? Ustedes le pueden decir, oiga, venga, chino, usted que está trabajando de personal, dígame una cosa, estamos pagándole a estos chinos a nosotros, o los pañetadores y esa cosa nos pagan cada 7 días, los pagamos. No los podemos pasar mensual. Claro, los podemos pasar, pero tengan presente que en el último día tenemos que pagarle tantos días para que la persona sepa. Porque cuando uno hace esa nómina y ya conoce, entonces la va a pasar, oiga, pero ¿usted cuánto le está pagando a este negrito aquí? ¿Qué tal? No, es que qué pena, pero ese man es un pañetador y ese man está pagando cada 7 días, y por eso es lo que les digo. Pero si no, ¿cuántos pañetadores hay? Muchos. ¿Cuántos ayudantes? Muchos. ¿Sí o no? Entonces hay que tener de una vez claro eso. ¿Estamos ahí todos? Me están haciendo el reconocimiento de lo que se ganó ya. Pero a nosotros, vuelvo, repito, cuando usted se contrata 15 y 30, no hay nada que hacer porque siempre es su contrato. Además, por eso ya dice forma de pago. ¿Se acuerdan que dice forma de pago? No, los 15 y los 30. Ya, baila. ¿Cómo la ven? Forma de pagos quincenales. Ya. Forma de pagos catorcenales. Forma de pagos semanales. Entonces usted puede alegar de acuerdo a lo que esté escrito en el contrato de trabajo. ¿Listo? Y a veces, esas sumas de esos 5 días es un poco de plata, aunque ustedes no lo crean. Porque eso también es parte prestacional, ¿no? Eso también abarca lo que es la prestación. La prestación social, casi que uno hasta la tiene calculado más o menos en el 52%. O sea que si yo le pago a una persona 1.000.000 de pesos, tengo que pensar que le estoy pagando es 1.520.000. 1.500.000, para no exagerar. La prestación, la parte prestacional le pega a uno. ¿Estamos ahí o no? Muy bien, entonces seguimos. Pagos mensuales, quincenales, que el empleador, ¿cierto? ¿Quedamos en mensuales? Sí. Coma, que el empleador realiza a los trabajadores vinculados mediante el contrato de trabajo, vinculados mediante contrato de trabajo, punto seguido. Estos pagos comprenden salario, coma, comisiones, coma, horas extras, coma, recargos, coma, prestaciones sociales, coma, vacaciones, coma, auxilios entre otros. ¿Listo? Muy bien. Entonces decimos, punto aparte. La estructura de la nómina se encuentra conformada por dos partes. Dos puntos A. Devengos. Dos puntos A. Devengos. ¿Listo? Devengos, ¿qué devengó usted? ¿No sabe qué es un devengo? Devengo es lo que tú te has ganado por trabajar un día, 2 días, 3 días, ¿cierto? Se llaman los el total de vengado. ¿Listo? ¿Estamos ahí o no? De devengos. Se nota que miró la información que tiene ahí en la frente. ¿No ha mirado yo no? Ah, espera que yo debo tener aquí una que me puede servir. Estos son de... echemos para arriba. Es que esto está muy viejo. Ah, no tienes.
Señora. Correcto, auxilios. ¿Se acuerda que dice auxilios, coma, entre otros? Porque pueden haber varios auxilios, ¿no? No son socorros, sino son auxilios. Muy bien. Entonces, sigamos. Entonces dijimos los devengos, ¿cierto? 2 puntos. Son aquellas sumas pagadas. Son aquellas sumas pagadas al trabajador como retribución de sus servicios. ¿Listo? Entre estos tenemos conceptos tales como la remuneración, generalmente uno habla de remuneración salarial, ¿no? Remuneración salarial. Por remuneración, sí. Coma, por ejemplo, coma, el salario básico, coma, horas extras, coma, comisiones, coma, participaciones en ventas, coma, entre otras. ¿Listo? Recuerda que una cosa es una comisión. Por ejemplo, cuando uno lo contrata como gerente, yo no vendo, ¿cierto? Yo soy gerente general, no vendo, pero sí me pueden dar una participación en las ventas. A ustedes, que son los vendedores, les pagan sus comisiones. Y a mí me pagan una participación de acuerdo a lo que ustedes vendan. Por eso hay que cogerle la vida. Digo, por eso hay que presionarlos, ¿sí? ¿Estamos ahí o no? Claro, eso toca. Muy bien. Punto aparte. A su vez, existen devengos que no constituyen salario. Y entonces, una vez para que subraye esa cosa ahí. Que no constituyen salario. Coma, como el auxilio de transporte. O sea, sí va dentro del devengo, pero no constituye salario. ¿Listo? Porque se supone que ese auxilio de transporte es para que usted, incluso yo me acuerdo que había una norma que decía que para usted poder tener auxilio, derecho al auxilio de transporte, debe ir por lo menos 1000 metros a 1000 metros de distancia de su sitio de trabajo. Lo que pasa es que vuelve y juega. Cuando ya es un derecho adquirido, no lo pueden quitar. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué dijimos? ¿Cómo? Que no constituyen salario porque pues es que el auxilio de transporte, ¿cierto? Para lo que son la liquidación de las prestaciones, de las cesantías, bueno, las cesantías sí lo tomamos nosotros, y las primas, pero, por ejemplo, las vacaciones, eso no es salario. O sea, si yo le pago 1 millón y con el auxilio es 1.100.000 y se va a vacaciones, la base para liquidar es 1 millón, no 1.100.000. Porque eso no es, ¿sí? No entra como base. No es parte para de base, por eso dice, eso no constituye salario. No. ¿Cómo? Generalmente el gobierno. Lo que pasa es que cuando hay pactos colectivos, las empresas son las que lo determinan. O sea, por ejemplo, dice, el gobierno dijo que eran 117.000. 117.000 algo. La empresa puede que pague 150.000, pero ya porque tiene un pacto. ¿Sí me entiende? Es eso. Bueno, muy bien. ¿Estamos ahí o no? Repito, no constituye base de liquidación. Entonces, póngale ahí. ¿Cierto? Cuando dijimos no constituye salario, entonces está entre paréntesis, colócale ahí para que se acuerde, base de liquidación. Muy bien. Salario, no constituyen salario.
como el auxilio de transporte, coma, las prestaciones sociales, y aclaremos de una de esas prestaciones sociales, ¿cierto? Entre paréntesis, ¿cuáles eran? Prima de servicios, coma, cesantías e intereses a las cesantías. ¿Listo? Esas son prestaciones sociales, pero esas no tampoco constituyen salario. ¿Estamos ahí o no? Muy bien. Ahora le estoy aclarando. Cierra paréntesis. Y todos aquellos montos que, coma, por mera liberalidad, otorgue el empleador, por mera liberalidad, coma, otorgue o entregue, mejor dicho, oiga, hay que leer más que yo, ¿sí? El empleador a los trabajadores, coma, acordados por las partes, como no constitutivo, de salario. ¿Listo? Punto aparte, B, deducciones. Sí, o sea, el B, ¿no? Habíamos, dijimos A, devengo, B, deducciones. Deducciones. Oiga, pero están sordos estos manes también. Fuera de eso, evita, se le viene a tocar comprar gotas para los oídos, para los ojos, porque, bueno, estamos aquí en un... Este hospital nos quedó chiquito, ¿sí o no? Seguimos. Por el otro escucho, bueno, por uno escucho más y por el otro escucho lo que me conviene. ¿Sí o no? Muy bien. Deducciones dijimos. Muy bien. Son aquellas, o son aquellos valores, más bien, son aquellos valores que deben ser restados de lo devengado. Así de sencillo, ¿sí o no? Son aquellos valores que deben ser restados de lo devengado por el trabajador. De lo devengado por el trabajador. Coño, otro uno, ¿sí o no? Eso, muy bien, gracias por acordarme. Como remuneración salarial. Punto seguido. Esas deducciones se encuentran previstas en la ley. Y se llevan a cabo para efectos de realizar los aportes, de realizar los aportes a seguridad social, sobre el porcentaje que deba ser asumido por el trabajador. ¿Listo? O sea que cuando estamos hablando de esos aportes a seguridad social, ¿cierto? Ya uno intuye, ¿cierto? Que hay una parte que pone el patrón y otra parte que ponemos nosotros. ¿Estamos ahí? Muy bien. Punto aparte. Entre las deducciones también se encuentran y subrayen esto, aquellos descuentos autorizados por los trabajadores. Aquellos descuentos autorizados por los trabajadores.
En otras palabras, ahí me es para que sepa, pues yo no puedo descontar algo que no sea por ley y que no me haya autorizado el trabajo. ¿Estamos ahí? Muy bien, autorizados por los trabajadores. Por concepto de préstamos o libranza, y los embargos. Los embargos ordenados por los jueces de la República. ¿Cierto? Entonces, si a usted ordenaron, nada, lo demandaron, y ordenaron el pago por alimentos por banco, tenga papel. Lo que pasa es que, sí, y a veces también esos embargos por alimentos, pues también a veces le toca a la persona llegar y, ¿cierto? Cuadrar la cuestión, ¿cómo se hace? Pues si usted se pone a hacer chinos, entonces pues responda por ello, no sea tan niño, ¿no? ¿Estamos ahí o no? Bueno, muy bien. Ojo a esto, mire. Aquí tenemos... Ay, momentico, la luz que no nos quedan sino 5 minutitos. ¿Sí? Ah, pero para que se despierte el chino, pero usted está en desagradecido, le pido un cruce para que lo motivo y para eso. Oiga, pero no, hermano, pero, Dios mío, no me puedo dejar contagiar. Ojo a esto, miren, ustedes van a encontrar aquí la nómina, ¿cierto? Que dice nómina auxiliares contables, financieros, administrativos y talento humano. Ah, talento humano, coloqué, yo no sé. Y entonces aquí vamos a trabajar con nuestra nominita. Aquí hay cosas que nos pueden servir, miren. El nombre del trabajador. Ah, bueno, perdón. Aquí solamente les vamos a ver, porque esto tenemos que trabajarla, pero obviamente tenemos que saber de toda esta cuestión, sueldo básico. ¿Estamos ahí o no? Aquí tienen ustedes, ¿cierto? Toda esta partecita, aquí tiene su nómina, mirar, esa fue la que les tienen allá. Y aquí tenemos el devengo, miren, devengado, ¿sí ven? ¿Correcto? Entonces, dentro del devengado, sueldo básico, comisiones, horas extras, dominicales, recargo nocturno, auxilio de transporte, incapacidades, vacaciones, bonificaciones habituales, ¿cierto? Ojo a esto, ¿cierto? Además, recuerde que pues una vez también dice que aquellos, digamos, hay algo que decimos, oiga, yo le voy a dar una bonificación a usted de 200.000 pesos, pero no constituye salario. Usted fírmeme aquí. ¿Se acuerda que decíamos de aquellos acuerdos que auxilios especiales que nos dan para, pero que no constituye salario? Muy bien. Y en esta partecita, hasta aquí, ¿cierto? Encontramos un total de vengado. Todo esto son hasta aquí, ¿cierto? Lo que ve. Y también encontramos la parte de las deducciones. Miren acá, ¿cierto? Deducciones, aquí me ubico. ¿Listo? Y entonces aquí usted marca si el periodo de pago es mes, quincenal, es una década, sí, es una década, que es cada 10 días, o es semanal, o es por día, señor. Eso, pero si ustedes firmaron algo que dice que, o le dijeron, hicieron la aclaración que eso no constituye. ¿Cómo? Pero, si le dan, si eso se vuelve habitual, si es su salario. Si usted gana 1 millón y todos los meses le dan 200, entonces eso ya usted no se gana millones. ¿Cómo? Por eso. Pero en una quincena le dan 200.000. Listas, en todas las quincenas, mejor. ¿Sí? ¿Me entiende? Pasó un mes, me voy a una quincena intermedia. Ah, no. ¿Todas las quincenas o quincena intermedia? ¿O todos los 15 o todos los 30? Sí, correcto. En 30 sí le pagan normal. Ah, ok. Lo que pasa es que para tratar de demostrar de que no es habitual, porque los pagos habituales eso es desde una jugada, ¿cierto? Porque sí, pero no también, o sea, si usted le están pagando continuamente, eso es parte del salario. ¿Sí me entiende? Y constituye base para la liquidación. ¿Cómo? No, usted llega a un acuerdo, uno puede firmar un documentico o en el contrato se hace un otro sí diciendo que va a recibir 200.000 pesos porque definitivamente tiene que utilizarlos para desplazar de no sé qué, alguna cosa así debe estar. ¿Me ibas a decir algo? ¿Después de cuánto tiempo se genera ese ingreso habitual? O sea, ya se ingresa al salario como tal. No, puede que nunca. ¿Sí me entiende? O sea, pues, en el momento de yo estar pagando,
para mí él no se gana 1.000.000, sino gana 1.200.000, ¿cierto? Porque le están dando ya, y eso ya, que es que alguien piensa que habitual, ahí voy a dejar 15 días sin darle para que no se convierta en habitual. Por la carreta, eso ya se convirtió en virtual hace rato. ¿Sí me entiende? Después de que le pagó 3 veces, ya eso es sueldo suyo. Usted se gana 1.200.000. Y sobre eso lo tienen que liquidar. ¿Estamos cortos? Claro, eso es lo que le digo. Las comisiones también hacen parte, claro. Recuerde que lo que dijimos que no hacía parte es básicamente el auxilio de transporte y los auxilios que acuerde con el patrón. Bueno, ojo a estos devengados que nos fuimos. Entonces, mire, dentro de las deducciones encontramos, ¿cierto? Los aportes a la seguridad social, ¿cierto? Como son la salud, que está aquí, la pensión, el fondo de solidaridad pensional para ciertos valores que también tenemos que mirar, ¿cierto? Si de pronto hay fondo de empleados, hay préstamos, anticipos, obviamente esta retención si es de ley, si hay que hacerle retención a la persona, pues se le tendrá que hacer, y si hay algún embargo, y esto se suma también, y aquí llegaremos a tener cuál es el total de las deducciones. ¿Listo? Con eso tenemos total devengado menos el total deducido me hace el neto a pagado, el neto a pagar, ¿cierto? Y por acá, obviamente, es donde incluíamos nosotros, creo que aquí lo dejamos también o no lo dejamos. La firma, ¿cierto? Que a la firma del trabajador, así que está, firma del trabajador. Uno consigue esto de pronto en unos formaticos azules de eso, la forma Minerva es la 1017, y hay una 1017 y la 1016. La 1017 incluye una casillita más que la 1017. Es una hojita como azul o verde, yo no sé. Pero de todas maneras, esto ya lo tenemos en Excel también, entonces no hay problema. ¿Estamos ahí o no? Entonces, nosotros tenemos que hablar, ojo, cómo está conformado, por qué esto y todo ese tipo de cosas. Ahí está. ¿Listo? Por eso hablamos allá de toda la legislación que le di. Porque hay que tener en cuenta muchas cosas. Sí, no, en observaciones usted puede colocar muchísimas cosas. En caso de, por ejemplo, de a unas personas que no se le pague pronto el auxilio, por decirlo, usted coloca en observaciones si le exigieron eso. Y si no, uno no se mete de eso que está pensando. ¿Sí o no? ¿Listo? Muy bien. Entonces, nos vemos mañana. Mañana nos toca virtual, ¿no? Listo. Entonces, que mi Dios me los bendiga. Lo mismo les deseo por si las moscas. Nos vemos. Ya me están llamando. ¿Aló? Ya. Sí, señora. Estoy ahorita en una clase. Estoy terminando la sala que me puede marcar en unos... Chao, que mi Dios me los bendiga. Hasta luego, que mi Dios me los bendiga.